Este mensaje va dirigido para todos nuestros queridos alumnos que no han tenido la oportunidad de integrarse al Centro de Estudios en Mecánica de Motos y que nada más están viendo los tutoriales en YouTube. Porque a lo mejor hay una pequeña duda de que como es en línea, ¿qué tanto voy a aprender? ¿Y qué crees? Que yo quiero mostrarte, se lo sugerí a la dirección, y quiero mostrar que en verdad vas a aprender con las técnicas de enseñanza que nosotros estamos utilizando, con la metodología que yo estoy ocupando y que la pedagogía que ocupo es útil para tu aprendizaje. Así es que, Señor, no te quedes fuera. Ya no hay manera de quedarte fuera. Ya la oportunidad la tienes en tus manos. Nada más es ponte en contacto con la administración. Iniciamos el curso de scooter. Si tú no tienes conocimientos en nada y quieres y te gusta la mecánica, empieza por ahí. Es el que yo te recomiendo. Posteriormente tomar el curso de electricidad. Ahí ya te vas a empezar a empapar. Ya vas a empezar a conocer, a utilizar el multímetro. Yo mismo te voy a ir diciendo cómo se hacen las cosas. Posteriormente el curso de motor, el curso de chasis, el de afinación, el de inyección electrónica y ya posteriormente vienen los cursos especiales. Así es que todo esto lo vamos a hacer, nos lo vamos a echar en un mes, en un año, 6 meses. Y vas a ver que se pasa de volada. Todo es cuestión de que te pongas en contacto con la administración. Así es que, Señor, es tu momento. Hasta la próxima. ¿Qué tal, amigos? Esto es el canal del profesor Odilon, tu canal. En esta ocasión vamos a ver un tema que me han pedido mucho. Es un sistema de encendido con TCI. Sistema de encendido alimentado con corriente directa. De los más básicos para iniciar. Así es que lo vamos a ver en una Suzuki 550 de las ochenteras. Acompáñame. Tú que inicias en este medio, en este bella labor que es el mantenimiento preventivo o correctivo, y que tienes esa necesidad de aprender y que tienes esa unidad con este tipo de sistema de encendido, que tienes ese interés de poder pues darle mantenimiento ya a ciertas unidades, te voy a comentar de que es importante, es necesario que cuentes con un multímetro. Ya que vamos a ver el sistema de encendido, el multímetro es importantísimo. Y no nada más es tenerlo, sino también saberlo utilizar. Por ahí en algunos de los videos del profesor Odilon viene el funcionamiento del multímetro, para que te eches una empapada ahí, un clavado, y veas antes de iniciar tus comprobaciones. Asimismo, es necesario que contemos con dos lámparas. Una lámpara lógica, la de los foquitos, o las de... no son foquitos, a final de cuentas, son LED, diodos. Y esta lámpara nos va a servir para comprobar valores bajos. Y vamos a necesitar una lámpara normal de 12 volts para comprobar alimentaciones de corrientes, alimentaciones de tierra. Y nos sirva para otras actividades. Así es que prácticamente debemos de tener previamente y saber el uso de cada una de estos componentes para poder llevar a cabo un procedimiento. Y no basta con eso, también debes de tener el conocimiento de cómo opera el sistema. Si tú ya estás empapado con los sistemas de encendido, con el sistema eléctrico, con inyección electrónica, pues creo yo que ya lo que yo pueda decir, pues ya te lo sabes. Pero tú que vas iniciando y tienes esa intención de querer aprender a darle mantenimiento o al menos hacer las prácticas en tu unidad, sí te recomiendo que aprendas primero la interpretación de diagrama o la interpretación de diagramas. Esto lo vemos en el curso de electricidad.
Ahorita vamos a ver la interpretación del funcionamiento de este sistema que acabo de mencionar. Así es que vamos a ver el diagrama primero. Hablamos de una Suzuki 550, es carburada y este tipo de sistemas de encendido es importante que ustedes lo dominen, porque eso le va a dar el paso al siguiente tema. Se puede decir que hay diferentes generaciones en relación a los diferentes sistemas de encendido y va incrementando la complejidad de una generación a otra. Se puede decir que esta es la primera generación de sistemas de encendido con TCI, ignición completamente transistorizado, porque ya ahora cuenta con transistores internamente, ya no es un sistema de encendido con CDI. Bueno, vamos a ver cómo opera este sistema. Vamos a poner este componente como el módulo de encendido, lo vamos a encontrar en algunas ocasiones, lo vamos a encontrar así. ¿Ok? Y a lo mejor lo vamos a encontrar así. ¿Sale, vale? Es más, hasta lo podemos encontrar así. Ay, carambolas. Bueno, el chiste es de que ya me estoy imaginando acá mi módulo de encendido como este. ¿Ok? Pero mejor lo vamos a hacer por dentro y vamos a explicar previamente otras cosas. Tan chirote que me había quedado. Bueno. Fíjense bien. Tal vez ustedes puedan decir, újule, son modelos anteriores pues que ya pasaron de moda. Sí, ya pasaron de moda. Uy, son modelos anteriores que ya mi abuelito los trataba, efectivamente, su abuelito los trataba y los veía y los checaba. Pero son la base, es el principio para que tú puedas entender todo lo demás. Es por ello que sí, toma esto, porque nosotros lo estamos tomando con seriedad. Tómalo también con seriedad tú. ¿Para qué? Para que lo puedas aprender, lo puedas dominar y lo puedas entender en su momento. No se trata nada más de ver el video, se trata de comprenderlo. No se trata nada más de leer, se trata de comprender. Así es que, fíjate bien, espero que con esta explicación podamos entendernos. Este es un embobinado. Y este embobinado, si yo le alimento de corriente aquí, la corriente va a fluir aquí y va a salir por aquí. Aquí tenemos corriente, corriente y corriente pasó a través de un alambre que está enrollado, porque es un embobinado. ¿Ok? ¿Sí se alcanza a captar esa parte? Ok. ¿Cuántas vueltas tiene? Tiene un montón de vueltas. Yo nada más no le puse las vueltas que normalmente tiene. Pero es un alambre que si lo agarras tú y te vas para allá y yo me voy para acá, lo extendemos y es un solo cable. Pero ¿qué es lo que hicimos? ¿O qué es lo que hizo el fabricante? Un montón de vueltas y ese es un devanado. Ahora ya le cambia el nombre. Ahora es un devanado, que es un embobinado. Y si le alimentamos de corriente si le alimentamos de corriente, la corriente va a salir aquí. Pero si esta corriente la llevo hasta aquí, hasta los famosos platinos, aquí tendríamos corriente. Pero, como a este sistema que es de platinos, lo va a proteger un componente llamado capacitor o llamado condensador.
Va a proteger al sistema, y más bien va a proteger a los platinos y va a proteger al sistema y nos va a ayudar para muchas cosas el condensador. Por lo tanto, si nosotros contamos con una leva aquí, cuando esté girando esa leva, está empujando esta baquelita y esta parte está haciendo que el platino se empuje hacia arriba, y cuando cambia de posición regresa el platino porque aquí tiene una muelle. Aquí tiene una muelle. Por lo tanto, está haciendo esta acción el platino. Y está golpeando o haciendo contacto con otro platino que es la tierra. Eso me lleva a pensar que esta corriente en algún momento se va a derivar a tierra. Así es como se podría decir, se está derivando a tierra. Y sí, podríamos decir, está provocando un corto. Pues sí, es un cortillo ahí que se está siendo intermitente. Sí y no, 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 sí y no. ¿Ok? Entonces, ¿quién deriva la corriente a tierra? Los platinos. El platino positivo hace contacto con el platino negativo y la corriente se deriva a tierra. Cuando una corriente a través de un embobinado viaja y se deriva a tierra, se va a crear aquí un campo electromagnético. Ahí es donde empezamos a ver lo que viene siendo, pues cómo se genera la electricidad, lo que es electromagnetismo, lo que es magnetismo. Eso lo vemos en el sistema, en el curso de electricidad. ¿Ok? Por lo tanto, este campo magnético que se creó aquí gracias al embobinado y a la corriente y a la tierra, ahí está. Pero, ¿qué sucede si nosotros desconectamos cualquiera de los dos? Vamos a desconectar tierra. Este campo electromagnético pues tiende a ¿qué bolas? ¿Ahora dónde me voy? Busca una salida y obviamente va a encontrarla, ¿no? Y se transforma a lo mejor en arco voltaico, en un voltaje. Es una transformación. Entonces, exactamente esto es esto. Pero ahora con dos puntos de contacto que están haciendo el cerrar, el abrir, el cerrar, el abrir, el circuito, que sería este. Circuito primario. Hasta aquí llega nuestro circuito primario. Por lo tanto, cuando los platinos estén cerrados, porque la leva no lo está empujando, esta corriente se deriva a tierra y aquí se va a crear un campo electromagnético. Y ese campo electromagnético va a depender del número de vueltas que tenga nuestro embobinado. Y ahí entra nuestro componente llamado bobina de encendido. Bueno, en el momento que el platino empuja en el momento que la leva empuja al platino, abre los dos puntos de contacto y al abrir sucedió esto, le quitamos la tierra y el campo magnético que hace, carambolas, ¿hacia dónde me voy? Bueno, de acuerdo a la construcción, internamente tiene un núcleo de hierro y además tiene un embobinado con un número mayor de vueltas y es su salida, lo que vendría siendo el devanado secundario. Quiere decir entonces que una bobina de encendido tiene dos devanados. El primario, que va de positivo a negativo, por eso todas las bobinas van a tener un positivo y van a tener un negativo. No es que sea tierra, es un negativo. Entrada y salida de corriente hacia los platinos.
Y tiene el devanado secundario, que es un número mayor de vueltas, y donde sale para el cable para mi bujía. Bueno, pero ese es otro show, ¿ok? De aquí para acá es otro show. El chiste es de que cuando el platino se cierra, se crea el campo magnético dentro. A eso lo conocemos en el medio como saturación o carga. Se está saturando, se está cargando la bobina de encendido cuando los platinos están cerrados, cuando la corriente se está derivando a tierra, cuando está creándose el campo magnético aquí. Y cuando los platinos se abren, porque los despegó la leva, en ese momento este campo electromagnético se colapsa hacia el devanado secundario, ahí adentro hace un show y se transforma en un alto voltaje. Que le conocemos como descarga. Ahí se descargó. Aquí se carga cuando los platinos están cerrados y se descarga cuando los platinos exactamente abren. ¡Pum! En ese momento descarga su alto voltaje y ese alto voltaje va a llegar. En los autos pues tenían una tapa y en este tipo de motos pues la bobina puede ser doble, puede ser sencilla o puede ser de diferente tipo. Por aquí tengo una. Aquí está mi bobina de encendido, tiene el positivo y tiene el negativo. A ver si lo alcanzamos a ver. Ahí está el positivo y tiene negativo. ¿Se observa? Y esta es esta, miren. Aquí está. Y todas las bobinas de encendido que trabajen con corriente directa van a recibir alimentación de corriente en una parte y va a salir por el otro lado. A diferencia del otro tipo, que en su momento lo vamos a explicar. No sé si tenga ya algún video de eso. ¿No? Bueno, lo explicamos posteriormente. Bueno, el chiste, ¿qué función realizan los platinos? Abrir y cerrar el circuito primario. Abrir y cerrar el circuito primario. ¿Qué función realiza la bobina? Transformar el bajo voltaje en alto voltaje. 15, 20, 25, 30 kilovolts, dependiendo qué tipo de bobina, qué tipo de sistema, qué tan actualizada esté, y obviamente hay de hasta 45,000 volts ahorita. Ok. Función de la bobina, transformar el bajo en alto voltaje. Función de los platinos, abrir y cerrar el circuito primario. ¿Por qué se satura? Porque los platinos están cerrados. Y en ese preciso momento el campo magnético se va a crear dentro de la bobina de encendido. ¿Por qué se descarga? Porque los platinos abren y en ese momento provoca que el colapso que se lleva dentro se transforma en un alto voltaje y sale hacia la bobina. Entonces, ¿qué dijimos? Transformador. El bajo en alto voltaje. Transforma el bajo en alto voltaje. ¿Ok? Bien. Entonces, voy a explicar rápidamente así. No voy a detallar. Ya está explicado en un video. ¿Qué función realiza mi condensador? Mi condensador protege a los platinos porque absorbe el arco voltaje, el pico de alto voltaje, principalmente cuando se abren. Recuerdan que cuando desconectamos aquí, te teníamos así, y lo desconectamos, hubo una chispita, ¿ok? Esa chispita, ese campo magnético se transformó en chispa. Y acá de este lado sucede exactamente lo mismo. Entre los dos electrodos, entre los dos platinos, al momento de separación, se crea un arco voltaico.
Y ese arco voltaico lo absorbe el condensador, alrededor de 500 volts. Y ese arco voltaico podría provocar problemas en mis platinos si es que es demasiado y el condensador no opera. Entonces, por esa razón se los pone el fabricante para poder absorber cuando se abren los platinos y descargar cuando se cierran. Pero eso es otra cosa. Entonces, fíjense bien. La función del platino es saturar y descargar. Ya si nos vamos un poquito más arriba, a saturar y descargar a la bobina de encendido. Provocar que se cargue y se descargue. Se carga y se descarga. ¿Estamos claros? Perfecto. ¿Y qué hicieron los fabricantes después de pasar todo este show? Después de que tenemos los platinos, hicieron esto, miren. Hicieron un componente llamado módulo y dentro del módulo colocaron unos transistores y esos transistores cumplen ahora con la función de, este es el símbolo de transistor, con la función de los platinos. Por lo tanto, ahora el transistor lo que va a hacer es abrir y cerrar de manera electrónica para que se pueda llevar a cabo la saturación y descarga de la bobina de encendido. Ya no es mecánica, los platinos se podían dañar, los platinos se podían descalibrar, los platinos se podían flamear, se les conocía como ese nombre, flamear, se flamearon los platinos. Pero ahora el transistor ya no se flamea, ya no se daña. Bueno, sí se llega a dañar, pero ya no es mecánicamente, ya es todo electrónicamente. Por esa razón, TSI dice ignición, que es la chispa, el encendido, completamente transistorizado. ¿Ok? Lleva transistores dentro. Y vamos a ver si este lo tiene de una vez para que ustedes no digan, chale, pero no mostró ninguno. Todo bien claro, profesor, pero no nos mostró ninguno. Ahí está. Ahí están los transistores que nosotros estamos viendo aquí. Obviamente con un montón de chácharas allá adentro que quién sabe qué realizan. Y esos son los transistores. Si tenemos un poco de conocimientos en electricidad y en electrónica, podemos hasta reparar este tipo de componentes, los componentes electrónicos. ¿Ok? Órale pues. Entonces, ¿ya entendimos por qué este TSI? Perfecto. Ahora sí, nos vamos a la explicación.